Estamos en la semana de Halloween, donde tendremos el evento de una historia corta de terror diaria de algún clásico. Estamos en el segundo día, y esto es... La quebrada del hombre muerto, por Charles Nodier. La carretera que va desde Bergerac a Peripieux distaba mucho de ser, allá por el año de 1561, tan bonita como lo es hoy. El gran bosque de castaños que todavía invade buena parte de ella era por entonces mucho más extenso y los caminos más estrechos, y en el camino en donde la carretera se encuentra como suspendida encima de una profunda garganta, a la que se denominaba la Quebrada del Recluso, la pendiente de la montaña que conducía al valle era tan áspera y peligrosa que apenas los más audaces se atrevían a aventurarse en ella en pleno día. El 1 de noviembre de aquel año, justamente el día de Todos los Santos, ya eso de las 8 de la tarde, daba la impresión de ser inaccesible, pues el prematuro rigor de la estación añadía nuevos peligros a sus dificultades naturales. El cielo, oscurecido desde la mañana por una llovizna rigurosa y silbante, que alternaba con la nieve y el granizo, hacía que, tras la puesta de sol, apenas se pudieran distinguir los sombríos contornos del horizonte. Y de la misma manera que sus tinieblas se confundían con las de la tierra, los ruidos propios de la tierra también se mezclaban con los suyos, de tan terrible suerte que conseguía poner los pelos de punta a los que se encontraban cerca. El huracán, que iba creciendo en cuestión de minutos, se arrastraba entre gemidos, como si su voz fuera la de un niño que llora o la de un anciano herido de muerte que pide ayuda. Y nadie podría decir de dónde provenían aquellos espantosos lamentos, si de las alturas de las nubes o de los ecos del precipicio, pues arrastraban con ellos las quejas que surgían de los bosques, los mugidos procedentes de los establos, el agrio graznido de las hojas secas, azotadas por los torbellinos del viento, y el restallido de los árboles muertos quebrados por la tormenta. Era algo espantoso de oír. La quebrada, negra y encajonada, que he mencionado hace poco, era todo lo contrario. En un determinado lugar se apreciaba, en evidente contraste, una claridad que, aunque inmóvil, era grande y resplandeciente, y que surgía desde abajo hacia arriba, como la madera de un volcán, y de la puerta de doble batiente que se encontraba a su entrada subían bocanadas de risas capaces de acabar con cualquier desesperanza. No era otra cosa que la forja de Toussaint Loudarde, el herrador, quien acababa de cumplir 40 años sin haberse hecho ningún enemigo, y que, a la luz de sus hornos, y rodeado de sus obreros, aturdidos por la alegría y el vino, estaba celebrando con gran júbilo su cumpleaños. Toussaint no acostumbraba a incumplir la solemnidad debida a los días festivos para poner una herradura a un caballo o guarnecer de hierro una rueda, a no ser que fuera obligado a ello como consecuencia de algún fortuito accidente sobrevenido a algún forastero que se encontraba de paso, y entonces no obtenía ningún salario de su trabajo. Pero su forja no dejaba de arder todo el tiempo durante las fiestas que, más escrupulosamente, eran de guardar, puesto que servía de fanal, sobre todo durante el mal tiempo, a los pobres viajeros perdidos, que allí eran siempre bienvenidos, hasta el punto de que, cuando los campesinos de la quebrada querían referirse a la casa de Toussaint Loudarde, el hijo de Tiphaine, la expresión que utilizaban frecuentemente era la de albergue de la caridad. Toussaint acababa de penetrar en la cocina contigua a la forja, en donde algunas piezas de caza y de carne acababan de asarse en un fuego vivo y generoso, del que habría sentido envidia hasta la misma forja, que se encontraba abrigado por una chimenea de las antiguas, que el acomodo debió de inventar pensando en la hospitalidad. «Esto va bien», dijo, dirigiéndose alegremente a una vieja mujer que estaba sentada en una silla plegable, al lado de la chimenea, y cuyo rostro grave y dulce brillaba al ser directamente iluminado por una lámpara de cobre de 3 cabos, dispuesta encima de una consola de escayola, un tanto historiada pero muy ennegrecida por el humo y el tiempo. «Soy del parecer de que todos los pequeños se vayan a la cama, y que el bonito hato de muchachas de la quebrada les haga la buena compañía que de costumbre en la velada que comienza. Dios me guarde de turbar su tranquilidad a causa de las voces de mis aprendices, un poco sordos desde hace ya tiempo a causa del ruido de la fragua, y que no se entienden entre ellos si no es aullando como lobos. Acabo de despacharlos a mi dormitorio, donde sus gritos ya no te molestarán, y a donde, madre, tendrás la bondad de enviar por mediación de una de tus criadas, si es posible, la más madura y mal encarada, lo que queda de esos menudillos. Reserva, sin embargo, un poco para los pobres diablos que nos puede enviar el mal tiempo, y en cuanto a nuestras gentiles amigas, no escatimes molestias en regalarlas a su antojo con castañas doradas a la brasa, regándolas generosamente con vino blanco dulce, fresco y recién sacado de la bodega, que espumea como si tuviera un encantamiento, y cuando se acabe,
se podrá sacar más. No te encargaría todos estos menesteres, madre bien amada, prosiguió Toussaint, enjugándose una lágrima y abrazando a la anciana, si mi querida Escolástica aún viviera. Pero Dios ha permitido que la única madre que quedara para mis hijos fueras tú, y que también lo fueras para su padre. Todo será hecho según tu deseo, mi digno Toussaint, dijo la buena Hubert, tan conmovida como su hijo por el recuerdo que había avivado sus últimas palabras. Cuando la campana del monasterio haya tocado el primer oficio de difuntos, tendremos tiempo para pensar en ello. Diviértete todo lo que quieras y no te preocupes por nuestros invitados. Ya hay 2 que acaban de llegar. Que el cielo sea alabado. Nos esforzaremos en atenderlos bien y espero que sean lo suficientemente indulgentes como para disculparnos por nuestra escasez de medios, si se diera el caso de que nuestra acogida no fuera pareja con nuestra buena voluntad. Que el Señor sea con ellos, prosiguió Toussaint, tras saludar a los forasteros que hasta entonces le habían pasado inadvertidos, y que se consideren como en su propia casa. Cuéntales historias entretenidas que les hagan más llevadero el transcurso de las horas, y no escatimes las provisiones, pues en la casa del trabajador el pan siempre llega con el día. Después de lo cual besó una vez más a su madre y se retiró. Los 2 hombres a los que se había referido la vieja Hubert se habían puesto en pie durante un momento como para responder a los buenos modales de Toussaint, y después se habían vuelto a sentar, inmóviles y en silencio, en el otro extremo del hogar. Uno de ellos tenía la apariencia que corresponde a un personaje de cierta distinción. Llevaba un jubón negro acuchillado, sobre el que se levantaba una gran gorguera blanca de gruesos pliegues, bien almidonados y encañonados. Sus piernas estaban enfundadas, justamente hasta encima de la rodilla, más o menos a la altura en que venía a caer su capa de paño, en un excelente par de polainas de cuero vueltas hacia afuera, y su sombrero, que mantenía inclinado hacia adelante, estaba adornado por una flotante pluma que le tapaba los ojos. Su barba puntiaguda y sembrada de gris no indicaba otra cosa que una edad madura bien llevada, y su actitud valerosa y discreta le daba aires de doctor. El otro, a juzgar por su pequeña estatura, debía de ser un chico de pueblo, pero su vestimenta fuera de lo corriente era lo primero que había llamado la atención de Hubert y de las jóvenes de la quebrada, que estaban pesarosas por no poder distinguir sus rasgos ocultos entre las enormes matas de cabello rojo que cubrían casi por entero su rostro. Estaba ataviado, con unas calzas y un jubón color rojo carmesí, extremadamente ajustados, y el extremo de su cabeza se ocultaba bajo un casquete de lana del mismo color, del que se escapaba, en tupidos bucles, una cabellera de color rubio rojizo, que le daba esa fisonomía tan extraña. Aquella especie de bonnet se hallaba sujeto bajo el mentón por una fuerte correa, como lo está el bozal de un perro arisco. «El señor nos excusará por cumplir tan mal con nuestro deber», dijo Hubert, continuando con el argumento de su conversación, dirigido al forastero de más edad, «ya que nuestra región, pobre y poco frecuentada, no tiene con mucha frecuencia el honor de ser visitada por viajeros como ustedes. Es, sin duda, el azar quien los ha conducido hasta aquí». «El azar o el infierno», respondió el hombre vestido de negro, con una voz ronca, cuyo tono cortante hizo estremecerse a las jóvenes. «Suele ocurrir en ocasiones», le interrumpió el enano, echándose hacia atrás con una risotada ensordecedora, pero sin dejar de ver su rostro nada más que una boca inmensa, llena de innumerables dientes, puntiagudos como agujas y blancos como el marfil. Tras estas palabras, aproximó bruscamente a su banqueta los ardientes morrillos, acercando al fuego sus manos, muy largas y descarnadas, a través de las que se transparentaba la llama, como si hubieran sido de cuerno. El hombre de negro pareció no haber escuchado la brutal chanza. «Mi condenado caballo», prosiguió, «llevado por el miedo a la tormenta o arrastrado por un mal espíritu, ha hecho que durante 3 horas anduviera perdido entre bosques y hondonadas, hasta que ha decidido tirarse a un precipicio, en donde le he dejado por muerto. Calculo haber recorrido, por lo menos, 30 leguas, y a causa del resplandor de su forja y de la gracia de Dios, he llegado a esta desconocida comarca. Que su santa voluntad se cumpla sobre todas las cosas», dijo la señora Hubert, santiguándose. «La gracia de Dios no podía ser menos», prosiguió el maligno hombrecillo. «Tratándose del muy ilustre y reverendo y señor profesor Pancras Chuquet, antiguo promotor del monasterio de las hijas de Santa Colomba, ministro del Santo Evangelio, rector de la Universidad de Heidelberg y doctor en 4 facultades». Y esta frase fue seguida por una carcajada más ruidosa que la anterior. «¿Con qué derecho?», exclamó el doctor, rechinando los dientes.
Un patán de tu especie osa inmiscuirse en mi conversación para atribuirme nombres y títulos que quizás no me corresponden. ¿De qué me conoces? Perdón, mi buen profesor. No te enfades, respondió el hombrecillo, acariciando con una de sus desmesuradas manos la capa y las mangas del viejo doctor. Te vi en Colonia, cuando estaba realizando mi gira por Europa, para instruirme en las letras, siguiendo los deseos de mi padre, y asistía a una de las clases en donde tú traducías Plutarco a un latín más que excelente. Aquella en que, súbitamente, te quedaste en silencio, tan impedido como si el propio Satán te hubiera cogido por la garganta, cuando llegaste a la obra de Sera Numinis Vindicta, que es una materia interesante y sabia. Y aquel día debías de tener algún problema personal porque, detrás de la tumba de los 3 reyes, estaban comenzando a calentar para ti una yacija bastante más cálida que el fuego de la chimenea de la señora Hubert. La historia es bastante graciosa y la contaré gustoso, si tal cosa place a tan amable y alegre compañía. En lo que a mí respecta, dijo el doctor en voz baja, si sigues con ella, volveré a meterla dentro del alma con ayuda de mi daga. Es inaudito, añadió refunfuñando, que se dé cabida en una casa tan honesta a semejantes bribones. Le había tomado por tu servidor, le contestó la señora Hubert, pues no le conocía de nada. Ni yo, dijeron las muchachas, apretándose las unas contra las otras, como pequeñas currucas sorprendidas en el nido. Y yo tampoco, dijo Ciprián, ocultando su cabeza entre las rodillas de Maguelón. «Oh, qué niñas tan melindrosas», exclamó el viajero del casquete rojo. Desde el rincón próximo al fuego en donde se había acurrucado para retirar con sus propias garras las castañas que abrazaban. «Seguro que tendrán la malicia de no reconocerme en mi traje de los domingos. Señor Hubert, mire si ha cambiado mucho el pequeño zascandil de la casa. Cola Papelín, antaño clérigo, hoy mozo de cuadra, para servirle. No ha habido herradura puesta por el honesto maese Toussaint a cualquiera de nuestras yeguas que yo no hubiera anteriormente lavado, frotado, almohazado, alisado, lustrado, bruñido, puesto más relucientemente que un espejo y que, antes, al menos por la noche, no haya peinado sus crines con mis dedos. Por todo lo expuesto, siempre soy bien recibido en la forja, pues el palafrenero y el herrador, se dice, van parejos». Y al acabar su discurso, apartó a derecha e izquierda los espesos bucles de flameantes cabellos para poner su rostro al descubierto, mostrando, mientras reía tan fuerte como pudo haber echado abajo las paredes, una cara bastante espantosa, muy pálida y tan amarillenta como la cera de un viejo hachón, surcada de inverosímiles arrugas en donde ardían 2 pequeños ojos rojos, más refulgentes que los carbones sobre los que no deja de caer el viento del soplillo. Todos los presentes tuvieron un movimiento de terror. La señora Hubert tuvo la seguridad de no haberlo visto nunca, pero un secreto sentido le advirtió que no sería bueno decirlo. Para haber visto alguna vez a ese fantasma tendría que haber sido el mismísimo diablo que está en el infierno, rezongó Pancras. Muy bien, podría ser, le replicó Cola Papelín, sin dejar de reír. Y yo también tendría motivos para extrañarme, como tú, de que el azar nos haya hecho venir hasta aquí. ¿Quién se iba a preocupar por ir a buscar al profesor Pancras Chuquet a la quebrada del Recluso? ¿A la quebrada del Recluso?, dijo Pancras con una voz tonante. Ah, añadió, mordiéndose el puño. Repitió Cola Papelín, con infernal socarronería. ¿No piensas como yo, doctor, que sería muy interesante para nosotros, gente de estudio, que une al amor del conocimiento, el del oro y el placer, desentrañar el porqué del llamar hacia este miserable valle? Su historia debe ser singular, y es de mi parecer que la señora Hubert, que conoce las más bellas historias del mundo, nos contará muy gustosamente esta, entre jarra y jarra de vino dulce. Poco me preocupan a mí las historias, buen hombre, terció Pancras, haciendo ademán de levantarse. Pues si no es por ti, entonces por mí, exclamó Cola Papelín, haciendo que permaneciera sentado gracias a la presa que le había hecho con su nervudo brazo, que le mantenía atenazado. Señor Hubert, será para nosotros un gran placer oír cómo nos la cuenta. Se lo había prometido a mis hijas, dijo la anciana, y la narración no es muy larga. Lo primero que debes saber es que esta región era mucho más salvaje y triste que como ahora la ves, cuando hace más de 100 años llegó un santo hombre a fundar una pequeña ermita sobre uno de los salientes de las peñas que bordean el precipicio. Se dice que era un señor joven y rico, y que había abandonado la corte, temiendo no hallar la salvación, pero solo se dio a conocer bajo el nombre de Odilon,
que es aquel por el que nuestro Santo Padre le ha beatificado, en espera de que se le canonice. «Diablos», dijo Cola Papelín, y debía serlo bastante, pues todo el mundo está de acuerdo en que tuvo que traer consigo mucho dinero, pues en nada toda la quebrada cambió de cara. Hizo cultivar las tierras aptas para la labor, construir fábricas junto a las corrientes de agua, levantar un pequeño hospicio, un presbiterio, un monasterio, y su liberalidad atrajo a la quebrada a todo tipo de gente que practicaba oficios útiles para el viajero, cuyas familias aún perduran en una cómoda mediocridad, y que no dejan de glorificar el nombre del bienaventurado santo, Odilon, que les nombró herederos. Y este es el motivo de que a este valle se le llame la Quebrada del Recluso, porque nunca salía de su eremitorio, haciendo, a la imitación de Dios, el bien a los hombres sin ser visto. Que el Señor tenga su alma ante su faz, como está escrito en el breve. «Esta historia es muy edificante», dijo el doctor Pancras, «y esta vez me gustaría creer en ella, aunque haya escuchado otras semejantes en toda tierra de beatería, pero me parece que ya hace bueno. El viento ha dejado de sonar y la lluvia de golpear en las ventanas». «Será un auténtico placer irse ahora», indicó alegremente Papelín, manteniendo inmovilizado al doctor en su asiento. «Pero sería una gran incorrección dejar a la señora Hubert en el comienzo de una narración tan bella e instructiva». «La narración ha sido terminada correctamente», replicó el doctor con impaciencia, «y dice, claramente, todo lo que podíamos esperar de ella, es decir, el origen y la etimología del nombre de este valle. No le falta ni una palabra». «Le faltan», siguió Colá, «una peripecia, un desenlace y una moralidad de la que no nos hiciste gracia. Cuando en tus lecciones te tomabas la molestia de explicarnos peripatéticamente las retóricas de maese Guillaume Fichet, y véase, como prueba, a la venerable señora Hubert, quien se dispone a continuar tras haber cogido aliento. El bienaventurado Odilon, prosiguió ella, había vivido cerca de 3/4 de siglo en el retiro y la oración, cuando se presentó, para asistirle en sus santos oficios, un joven que llevaba ya varios meses distinguiéndose por la devoción de sus prácticas y su asiduidad en los sacramentos. Como tenía tanta ciencia como un sacerdote, tanta elocuencia como un predicador y tanta piedad aparente como un santo, pues nunca se había visto penitente más abnegado en sus mortificaciones. El eremitorio le fue fácilmente accesible. Su nombre, en este momento, no acude a mi memoria, aunque me parece que lo he escuchado no hace mucho. «El nombre de aquel personaje es superfluo en su narración», murmuró el doctor, mientras seguía mordiéndose las uñas. «El profesor Pancras Chouquet», repitió Cola Papelín con estridente voz, «piensa que el nombre de aquel personaje es superfluo en su narración. Oh, mi respetable hospedera, ¿has oído?», añadió, gritando todavía más fuerte, «que su historia puede prescindir del nombre de aquel buen apóstol, que tiene todo el aire de ser algún infernal hipócrita, y que tal es la opinión de maese Pancras, de maese Chouquet, de maese Pancras Chouquet? ¿Sigue sin acordarte, señor Hubert?» «El miserable quiere acabar conmigo», pensó el doctor para sí, volviendo los ojos hacia la puerta. «Todavía no», respondía a su pensamiento el bajito Colá Papelín, que, a sus expensas, estaba ahogándose de risa. «Durante bastante tiempo llegamos a temer que la magnificencia de los tesoros del bienaventurado sedujera a algunos ladrones», prosiguió la amable viuda de Tiphaine, quien apenas había acusado aquellas interrupciones. «Sabíamos, esta vez, que después de haber distribuido una buena parte en obras pías, como ya les he referido anteriormente, había repartido el resto entre la casa del cura y el monasterio, para ser dedicado a la educación de los niños, el alivio de los pasajeros y la reparación de las calamidades naturales. Así pues, a la llegada del joven clérigo, no se vio otra cosa en la quebrada que no fuera una dulce y favorable ayuda a la vejez del solitario, que la providencia tenía la gracia de enviar. Al menos, decíamos en nuestras veladas, el santo hombre tendrá a alguien a su lado que le cierre los ojos y que invoque para él, con la extrema unción, las bendiciones del cielo». «Oh, qué bien pensado, buena mujer», exclamó, sollozando, Colá Papelín. «Yo mismo hubiera venerado la frente de aquel anciano benefactor, lo juro, si Dios me lo hubiera permitido. ¿Qué dice mi señor, maese Pancras Chouquet?» Pancras se retorció la barba, se removió en su asiento, miró de nuevo hacia la puerta y no respondió. «Y ahora llega lo bueno», continuó la anciana. «Una noche, Tiphaine se levantó muy asustado de mi lado. Era, señores, la noche de Todos los Santos de hace 30 años, y sería a esta hora, un poco antes del oficio de difuntos.
¿Es posible?, dijo con la papelín. ¿Piensas, querida señora, que han pasado 30 años desde aquel día? 30 años exactos, ni más ni menos. Cuando toquen a maitines, es lo que tiene que ser, honorable señor Papelín, replicó Hubert, puesto que aquello ocurrió en 1531. Le pregunté a Tiphaine por qué se levantaba tan pronto, pensando que podía estar enfermo. Tranquila, me respondió, y no temas, amiga mía. Se trata simplemente de un mal sueño que acabo de tener, pero que me obliga a tranquilizar mi corazón antes de dormirme de nuevo, pues a veces los sueños son advertencias del Señor. Me ha parecido que estaban asesinando al santo anciano Dillon, y después que estoy despierto, no deja de perseguirme un coro de lamentos y gemidos. Dentro de un momento te lo podré confirmar. Y tras estas palabras, corrió hasta el eremitorio acompañado de algunos de sus obreros que tenían la misma preocupación, y tuvieron que reconocer que el sueño les había anunciado la verdad. «El pobre recluso estaba muerto», le interrumpió Colá. «¿Has oído, profesor?» Se estaba muriendo cuando llegó Tiphaine, pero aunque había caído al suelo sin conservar, a los ojos de su asesino, ningún hálito de vida, poco después tuvo la suficiente fuerza como para arrastrarse fuera de su celda, mientras que el miserable buscaba inútilmente los pretendidos tesoros que acababa de pagar a costa de su alma. Y su asesino era aquel monstruo artificioso y detestable que le había engañado con su amistad y sus rezos, oculto bajo la máscara de la devoción. ¿Has oído, profesor?» Pancras respondió mediante un estertor sordo que parecía un rugido. «Claro que era él», dijo la señora Hubert. Sin embargo, la cancela de la celda se había vuelto a cerrar después de la salida del bienaventurado, gracias a un resorte inventado por Tiphaine, cuyo secreto no era conocido por el asesino. «Ya está atrapado», exclamó Colá Papelín con su horrible risa. «Dentro de pocos momentos el justo será vengado. ¿Has oído, profesor?» Las cosas no ocurrieron así, prosiguió la señora Hubert, moviendo la cabeza. Tiphaine y sus hombres no encontraron a nadie dentro de la gruta, y como al momento comenzaron a sentir un olor como de asfalto y azufre, pensaron que el extranjero había contraído un pacto con el demonio para escapar del peligro al que estaba expuesto, lo que resultó ser verdad, puesto que después se llegó a saber que había estudiado en Metz o en Estrasburgo, con el malvado brujo Cornelius Agrippa, del que ya has oído hablar. «Oh, su contrato no es mucho mejor», la interrumpió Colá Papelín, entregándose a nuevos accesos de risa. «¿Has oído, profesor?» Lo oigo, respondió Pancras Chuquet con una afectada calma. No es más que la cháchara de las locas supersticiones con las que el papismo ha alimentado a este pueblo ignorante. Que sobre él descienda la luz de la verdad. Tras estas palabras, se movió súbitamente para alejarse del que estaba a su lado. Colá Papelín no le siguió, solo le lanzó una mirada de irrisión y desprecio. Lo único cierto, añadió Lanzana un poco amostazada, es que había quedado en la celda una cosa de poca importancia, una cédula manchada de sangre que tenía la marca de 5 grandes uñas negras, como si fuera un sello real, que aseguraba al homicida 30 años de respiro, como se pudo saber gracias a la traducción que hizo el señor obispo penitenciario, pues estaba escrita en letras diabólicas. «No, me zumban los oídos», murmuró Colá Papelín, «o están tocando maitines. ¿Has oído, profesor?» El asesino nunca fue reconocido. Estaba acabando ya Hubert, aunque dejó en la mano del bienaventurado, como una pista, un espeso puñado de cabellos con su cuero cabelludo ensangrentado, que no habrán vuelto a crecerle. «Un respeto a San Odilon», dijo Colá Papelín, levantándose y haciendo volar con un revés de su brazo el sombrero empenachado del doctor. Maese Pancras Chuquet tenía parte de su cabeza calva y lisa, como si hubiera sufrido alguna quemadura. Observó a Colá con aire amenazador, recogió su sombrero y llegó hasta la puerta, mirando tras de sí, para saber si el mozo de cuadra le seguía, pero el hombrecillo se divertía golpeando los morrillos al rojo con una badilla de hierro, produciendo chispas que saltaban hasta el remate en ángulo obtuso de la chimenea. La puerta se cerró de nuevo. El grupo de las mujeres se encontraba en silencio e inmóvil, atenazado por un terror desconocido, como si todas ellas hubieran estado petrificadas. Colá Papelín, al darse cuenta de ello, se echó a reír con todas sus fuerzas, haciéndoles una reverencia al levantar hacia atrás sus desordenados cabellos, con la lisonjera gracia de un hombre de mundo, educado en el trato afable y la manera elegante. «Adiós, respetable Hubert, y también a ustedes, gentiles bachilleras», le dijo, mientras se marchaba. «Gracias les sean dadas por la hospitalidad que hemos recibido de ustedes, que no obstante impone aún otros deberes. Voy a seguir a ese hombre galante, no vaya a extraviarse en el camino». Un instante después,
se escuchó el movimiento de los goznes, al que acompañó el que hicieron los cierres al golpear en la puerta. —¿Ya se ha ido el diablo? —exclamó la rubia Julián, elevando hacia el cielo sus pequeñas manos, aún palpitantes. —¿El diablo? —dijo Anastasie, cruzando las manos en ademán de rezar. —¿Piensas que era él? Tenía toda la pinta, observó gravemente la señora Aubert, que desde hace un buen rato no había dejado de desgranar las cuentas del rosario. —¿Acaso no se ha presentado? —continuó Julián, ya más tranquila. —Colas Papelin y el diablo son lo mismo. —Esos dos nombres son correctamente sinónimos —añadió con aire comedido la señora Ursule, que era sobrina y ahijada del cura. —Yo la reconocí al momento —dijo Ciprián—. Anda, que no le he visto pocas veces atizar el fuego cuando me dormilaba en la rueca. —Y yo —dijo Maguelone—, enredar malignamente el pelaje de nuestras cabras cuando estaba en el establo. —Seguro que es él —apuntó de sopetón la pequeña Annette, la hija del molinero—, quien hace que se pierdan nuestras burras al silbarles desde el bosque. —También ha querido perdernos a nosotras —respondió en voz baja su hermana Catherine—, y el maligno de jubón rojo ha hecho más de una de las suyas cerca del arroyo de la quebrada. —Libéranos, Dominé —exclamó la anciana Aubert, cayendo de rodillas. Es seguro que, de inmediato, las jóvenes siguieron su ejemplo, y que no se separaron hasta después de los maitines, no sin antes haber purificado la cocina de la señora Aubert mediante rezos, fumigaciones de boj consagrado y aspersiones de agua bendita. A la mañana siguiente, cuando la gente de la aldehuela se dirigía a oír misa en el monasterio, del que le separan solo algunas malezas, Toussaint Doudart se soltó del brazo de su madre y se detuvo frente a su pequeño tropel, advirtiéndoles, ya mediante el gesto o el grito, que no siguieran adelante, ya que querían ahorrarles el desagradable espectáculo que acababa de contemplar por sí mismo. No era otra cosa que un cadáver tan horriblemente lacerado, tan deformado por las convulsiones de la agonía, tan encogido, tan acartonado por la acción de un fuego celeste o infernal, que era difícil reconocer en él algo que pudiera llamarse humano, a no ser los despojos de una capa negra y de un sombrero de flotante pluma que el viento arrastraba a su lado. Por eso, desde entonces la quebrada del recluso ha adoptado el nombre de la quebrada del hombre muerto.